el que arbitrariamente mantiene los términos de 1071 bis, se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otro en su costumbre o sentimiento, perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades y antes no sé, a pagar una indemnización que debe fijar el juez de acuerdo con las circunstancias. Ya no es equitativo, sino que el juez decide de acuerdo a las circunstancias. Y puede ordenarse la publicación de la sentencia como ya estaba antes, que será o no decisión del afectado porque sabemos las consecuencias que puede dar lugar a más publicidad. Caso que resolvió la corte, el de la Belén Rodríguez, era la modelo, que publicaron algo y que no era cierto. El uso está dirigido a eso. Yo creo que por eso está puesto en el... Una cosa es la imagen, ahora lo dicen la apertura de sus sentimientos, ahí es muy abarcativo, digamos. En la intimidad, Algo así, si va costumbres o sentimientos. Sí, porque la intimidad, acuérdense que esto, la corte en el caso Balbín, explayó muy bien qué era la intimidad, le dio contenido. Que la intimidad era no solamente, vivir a puertas cerradas, pero que tenía una intimidad económica, una intimidad de salud, una intimidad sexual, de convicciones religiosas, políticas, a todo eso hacia la intimidad. Y eso le puede herir también los sentimientos. Esta filmina, yo lo aclaro ahí, está tomado de la doctora Sandra Biesma. Ella autoriza la reproducción, pero siempre y cuando se cite la fuente. Yo por eso lo he aclarado ahí, lo tomo de ella, porque me parece que es una forma más ágil de presentar esta parte. En todo lo que hace a la integridad, principio general, prohíbe todos los actos que ocasionen disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres. ¿Hasta dónde vamos a entender que la moral o buenas costumbres? Excepto que sea necesario para la salud de la persona o para el mejoramiento de la salud de otra, y manda a la ley especial, que es la ley de trasplantes de órganos, la ley de ejercicio de la medicina, la ley de transplantación de sangre, etc. Ya sabemos que los actos pueden ser para mejorar la salud propia o ajena. Para después del fallecimiento, las personas capaces tienen el derecho a disposición de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos, etc. Todo esto ahora son parte de los llamados testamentos vitales o disposiciones de última voluntad, que el Código lo consagra expresamente. Si no está expresada la voluntad ni está presumida, la decisión la toma la familia. Pero no hace la enunciación que hacía la ley de trasplantes de órganos, que primero el cónyuge, después el hijo. Ahora dice una decisión familiar, el cónyuge, el conviviente, y en subsidio los parientes con orden sucesor. Hay una facultad para disponer, así como se puede disponer mientras estamos en uso, no digamos pleno, yo al menos no lo puedo decir en esa rigor absoluta de nuestras facultades. Podemos pensar qué pasa el día en que puede verse afectada nuestra salud mental y decidir quiénes van a ser nuestros apoyos o nuestros curadores. Eso es lo que ahora el régimen permite. Esa libertad, esa autonomía se refiere a eso. Y también, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a admitir o no si llegara a quedar en una situación de gravedad de salud que requiera tales tratamientos? ¿Qué acepto y qué no acepto? Y también pedir sobre las exequias. Tenemos que culturalmente aceptar estas posibilidades. Hay una consagración de la autonomía, pero con límites. Están prohibidas las prácticas genéticas y de investigación médica. Ya vamos a ver con algunos límites.
El consentimiento informado, un artículo muy largo que es referido al consentimiento informado, por eso lo tomé de la doctora Sandra Bies. Hay una declaración de voluntad hecha por el paciente luego de haber recibido información suficiente al respecto. Pero esa información no es cualquier información, es una información clara, precisa y adecuada. Los brasileños, cuando vienen a los comités de bioética, hablan de un consentimiento esclarecido. Asegurarnos que la persona comprende. Acá sí que claramente hay una diferencia entre quien brinda la información y el que la recibe. El que la recibe no solamente por cuestiones culturales, de formación educacional o de condición social o cultural, sino por la misma emocionalidad que se atraviesa cuando uno recibe una información. Ahora, esto ya está aceptado, hay que abandonar el paternalismo, es obligación del médico informar y que sea la persona la que tome la decisión. ¿Qué es lo que tenemos que informar? El estado de salud del paciente, cuáles son los procedimientos propuestos y sus objetivos, cuáles son los beneficios esperados, cuáles los riesgos, qué riesgos. Por eso abajo he puesto tomado de la doctora Bielka, los más graves y frecuentes, porque si se lo abruma al paciente, todo es riesgoso. Las molestias, los efectos adversos, cuáles son los procedimientos alternativos, los riesgos, beneficios, perjuicios, cuáles son las consecuencias previsibles de la omisión del procedimiento propuesto. Porque ya hay fallos, yo creo que se los he puesto a continuación. No me acuerdo, creo haberlo incorporado. Sí, no sé si es exactamente, pero hay un fallo donde una mujer no se le informa que si no se interviene quirúrgicamente por una fractura de muñeca va a quedar con una disminución. No se le informa claramente. Y ella decide no operarse y después queda con la información. Gana el juicio porque los médicos no logran probar que le han informado. Esto también fallos ya de hace muchos años, más de 15 años, donde el médico se lo condena por la falta de información, porque no pudo probar que informó debidamente de las secuelas de un estudio diagnóstico. Derecho a rechazar tratamientos extraordinarios, desproporcionados, sufrimiento desmesurado o solo prolongación lenta. Acá hay una diferencia entre lo que dispone el código y algunas leyes provinciales. El código permite el retiro de la hidratación, la alimentación y la reanimación. La ley de Córdoba no. La ley de Córdoba no permite retirar hidratación y alimentación. El código sí. La llamada muerte digna. Ojo, lo que no se admite nunca es la eutanasia. Y lo dice expresamente. ¿Cómo lo va a emitir? La persona que esté en condiciones físicas y psíquicas. Esto se toma de la ley de salud, de derechos del paciente. El consentimiento puede ser otorgado por otras personas, pero que debe ser hecho de una manera flexible por el representante, el cónyuge, el conviviente, el pariente, y si es un caso de urgencia lo decide el médico. Acuérdense que si hay un adolescente o algo, él tiene que informar, él tiene que consentir, y la duda es si tiene más de 16. Los médicos van a seguir llamando a alguien responsable. La autonomía de la voluntad, por supuesto que la valoración, riesgo, beneficio, es el médico el que tiene que ayudar a tomar esa decisión. ¿Cuáles son los fallos? Perdón, ya estoy un poco aturdida yo también. Pido disculpas, y mucha información para una sola reunión. Pero les queda esto a ustedes.
El fallo Albarracín, que es el que llegó a la corte, recuerdan ustedes el caso del testigo de Jehová que fue víctima de un asalto, que la esposa aducía no le hagan transfusión y el padre pedía que se lo transfundan, y la corte, en virtud del caso Bahamondes del precedente, dijo por respeto a la libertad y a la autonomía no se lo transfundan. Por suerte, tanto Bahamondes como Albarracín superaron el trance. Hay otros casos en que no. Recuerdo el año pasado porque una mujer muy joven. Son respeto a la libertad religiosa. Este es el de la mujer que no se le avisó y le quedó con una disminución en la muñeca, inició juicio y se ordena indemnizar. Las personas incapaces tienen derecho a que se tomen decisiones médicas que redunden en su beneficio y reconocen el hecho de que estén incapaz. Bueno, alguien tiene que tomar la decisión. En este caso es el hijo que puede hacerlo en nombre de él. Otra cuestión importante que aparece en el código es que el cuerpo humano es un bien. Está en el artículo 17, al comienzo. Entre los bienes aparece el cuerpo. No tienen un valor económico, sino un valor afectivo, terapéutico, científico, humanitario y social. Solo pueden ser disponibles cuando se configure alguno de esos valores y lo dispongan las leyes especiales. El valor no tiene valor económico, afectivo, terapéutico. Puedo decidir que se investigue sobre mi cuerpo siempre y cuando no implique riesgos para la disposición de cadáver, para la investigación posterior, con un sentido humanitario social, la dación de órganos. Bueno, en Córdoba en este momento estamos con un caso que es de dominio público, si hay o no contraprestación para la realización de ese acto, ¿no? Como que lo conocen, ¿no? En el viaje escuché como 1 hora y media de ese programa. Hay una persona de 67 años que requiere un órgano, no está en condiciones de urgencia. ¿Quién se ofrece como dador? No es alguien de su familia, debe haber una incompatibilidad en los miembros de la familia. Es un joven que es empleado, el hijo de la persona que requiere el órgano. Él aduce que lo hace por un sentimiento de altruismo y solidaridad, pero manifiesta en una de las audiencias con el juez que el propio hijo de la persona que requiere el órgano ha hablado con sus padres y les ha dicho: vamos a tener que compensar a alguna persona a esta persona de alguna forma, le podemos regalar una moto. Y el padre ha dicho: sí, podría incluirlo en el testamento junto con los hijos. La fiscal se opone a la práctica porque dice que acá hay una contraprestación, que no es un acto gratuito de solidaridad y altruismo, sino que hay una contraprestación económica que impide la práctica. El juez no ha hecho lugar al recurso planteado por la fiscal porque, por una cuestión formal, lo presenta 3 horas más tarde. No sé la Cámara si lo va a hacer, pero no sé qué hay de cierto o no en todo esto, pero siempre es una cuestión que se plantea como delicada. Tenemos el límite de la gratuidad. Distinto del caso de la nata, porque allí hubo beneficiarios de ambas partes. Necesita una autorización del juez porque no es de pariente, como lo dice la ley. Si se modificó o no la ley, después no sabe. Bien. Estos son los efectos afectivos por donación de órganos entre vivos. En este caso, la persona aduce que hay un afecto especial por esas personas. Familia que lo ayudó en momentos difíciles de su vida, y él manifiesta que lo hace solidariamente con afecto. Fin terapéutico, la donación de sangre, científico, bueno, la donación de órganos cadavéricos. Lo que se trata de impedir es esto, la comercialización. Están prohibidas las prácticas genéticas que lleven a la alteración del embrión para variar la genética. Las selecciones que se pueden hacer, eso está prohibido. Ha hecho bien el código en tomar este resguardo.
sabemos que la ciencia puede estar avanzando por caminos insospechados para nosotros, pero acá ha puesto un límite. Lo que se sacó del anteproyecto y que era importante para las prácticas de fertilización asistida es aquellas que tendían a una intervención destinadas a evitar enfermedades futuras por una carga genética. Lo que se tomó, sí, porque acuérdense que la discusión sobre si era o no persona o no desde la concepción o desde la implantación, al sacarse eso, lógicamente tiene que desaparecer hasta que se resuelva. Y se confía en que va a haber una ley especial que regule estas cuestiones. En otros países del mundo se regula, pero solo si es en beneficio de la persona futura para evitar ese problema. Las prácticas de experimentación, los protocolos médicos, que se les ofrece a las personas participar en protocolos de investigación médica, y que a veces las personas participan porque se les da gratis la atención médica, porque se les provee el medicamento, etc. Bueno, acá están los requisitos que el código ha puesto. Descripción clara del proyecto y el método dentro de un protocolo de investigación. Formación y calificación científica y profesional de los investigadores. Aprobación de un comité de ética y de un organismo público de control. Cuidadosa comparación de riesgos y cargas con los beneficios previsibles para el sujeto participante y de otras personas afectadas del tema que se investiga. Y estos son los requisitos. Otra cosa que se dice, no está prevista. ¿Qué pasa cuando se termine esa investigación médica? ¿Y qué hacemos con los remedios si se demostró que le eran beneficiosos? No dice que va a estar obligado a proveérselos ni el médico ni el laboratorio. ¿A quién se lo vamos a exigir? ¿Al Estado, al laboratorio, al médico? Será cuestión a decidir en un futuro. Sí, disculpame porque yo no está presente. ¿Quién? Eso es lo que te dice. Sí, al paciente. ¿Quién te lo va a dar? No aclaró si es el médico o el laboratorio o es el Estado, queda o la obra social. Se presume que el laboratorio que patrocina esto, como para algo en la investigación médica, va a sacar una patente con ese medicamento y debiera ser de él la obligación de proveerle el medicamento. No pudo haberlo aclarado. Así el laboratorio no se descubre. Y no le caemos a la obra social porque ahora no tiene que proveer. Parte del contrato, es postcontractual, y se acabó el contrato, hasta cuando surten los jefes. Yo entiendo que sí, y por eso pienso que tendría que ser el laboratorio, porque para algo lo hizo formar parte de la investigación y el laboratorio va a ganar con eso. Es como en los casos donde en otros países estos llamados daños por el riesgo del desarrollo, que hay enfermedades o afecciones que han sufrido mujeres embarazadas, que se les dio calmante o para evitar las náuseas, antinauseosos, todas estas cosas que después trajeron malformaciones o dificultades para la mujer, o cáncer, y bueno, y en definitiva se distribuyó entre todos los laboratorios las indemnizaciones a pagar. Parece lo más lógico, porque si no se podía determinar con efectividad en cuánto había participado cada uno, bueno, proporcionalmente todo, pero que fueron obligados a pagar. Acá debería ser un criterio más. Bueno, el consentimiento informado es largo, todos los requisitos que ponen. Ya lo habíamos visto antes, pero acá también es esencialmente revocable,
Las personas con discapacidad, si no prestan el consentimiento libre e informado, no pueden. Y acá está la tarea esencial, el apoyo si tiene capacidad restringida. Pero sabemos que es un tema dificultoso y que especialmente a las personas en edad avanzada se les hace, se les formula esta invitación a participar en protocolos de investigación. Habrá que valorar si es o no conveniente. Resguardo de la intimidad y la confidencialidad de los datos del paciente. No sé hasta qué punto esto podrá ser tan garantizado. Participación no onerosa para los sujetos de acceso a la atención médica apropiada ante efectos adversos relacionados. Y acá está lo que decíamos recién, que la garantía de accesibilidad en el caso de que haya sido beneficiosa. Las personas con discapacidad no pueden ser sometidas a investigaciones en salud sin su consentimiento libre e informado. Las directivas médicas anticipadas, esto es lo que ya lo hablábamos hace un rato, puede ser revocada en todo momento. ¿De qué forma? La ley de salud lo impone de este modo, por escrito, ante escribano público o juzgado de primera instancia en presencia de dos testigos. Acá no sé si el Colegio de Escribanos tiene, en Córdoba tiene un registro de directivas anticipadas. Gratuito. Hay un protocolo para tomar las directivas anticipadas. Con respecto a las exequias, uno puede plantear, bueno, puede disponer el modo y circunstancias de las exequias, la inhumación, la dación de órganos, en fin. Bueno, pero ahí la persona se ha muerto cuando esto se cumple. ¿Qué le van a decir? Bueno, tengo una colega que es judía, practica la religión judía. No sé si aquí hay alguien que lo haga. Ella, yo no lo sabía. La religión judía prohíbe la cremación del cuerpo. El cuerpo debe volver a la tierra. Entonces ella dice, si en mi comunidad alguien que es practicante de la religión cumple los ritos de la religión y deja expreso esto, no podría su familia de ningún modo violar esta disposición. Pero evidentemente es una obligación de tipo moral, porque que nos va a venir, pero entre la misma familia podría plantearse esto. El otro tema que yo tengo para tratar y que les digo, no sé, que dejo a consideración de ustedes si están, es de su interés o no que lo veamos, es lo referido al nombre y al domicilio. Lo puedo hacer a grandes rasgos, a ver cuáles son los cambios. Se sustituye la ley 18.248 directamente, está entre las leyes que está enunciada, se sustituye, deroga la ley. Oh, qué chiquita la letra, se lee, ahora me doy cuenta que está muy chiquito esto. El prenombre está sujeto a corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal fin. ¿Ven? Acá ya hay una, se puede dar autorización a otro para que elijan. Corresponde a la elección a la autorización, el defecto debe hacerse por los guardadores, el Ministerio Público, el funcionario del registro civil. No más de 3 prenombres, los apellidos pronombres, los primeros prenombres idénticos al de los hermanos vivos. Hay un aligeramiento en las prohibiciones, lo único que se dice es que tampoco los nombres extravagantes. Bueno, ¿cuáles van a ser extravagantes? No, pero ya hay un montón de nombres, no es extravagante. Sherazade va a ser, Sherazade García parecerá. Ese es el tema. Cuando uno toma lista en la universidad les aviso, les digo, ay, ¿cuál es la novela que habrá estado de moda en aquella época? Bueno, lo de los nombres aborígenes, esto ya estaba en la 18.248. Hay un aligeramiento en las prohibiciones, esto de que los nombres castellanizados por el uso del personal consular, esto desaparece. Bueno, en Córdoba, por ejemplo, a un niño se le quiso inscribir con el nombre Lucifer. Eso sí que es extravagante.
no se lo admitieron. Pobre criatura. Pobre criatura. Es indigno. Lúcida. Por eso les digo, toda realidad, las leyes no tienen forma de contemplar lo que en la realidad sucede. Uno dice, ¿no? Los apellidos. Acá ya aparecen algunas cuestiones, esto ya lo sabíamos de antes, si los padres no se ponen de acuerdo se va a sorteo. Ya no es más el apellido del padre en primer lugar, de cualquiera de los dos. Se puede decidir en cualquiera de los dos órdenes. ¿Cómo? Si hay varios hijos, todos deben llevar el que se le puso el primero. El segundo párrafo. Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido por el primero. Cuestión que soluciona, porque hoy no era así. Pero arriba, cuando volvemos a la madurez suficiente, es lo mismo. Menor, siempre vamos a estar. Volvemos lo mismo. Volvemos, por eso les digo, la edad y grado de madurez suficiente se repite en todas las cuestiones que tengan que ver con los adolescentes y los niños. Si no lo hacen los padres, él lo puede pedir. ¿A qué edad? Cuando tenga, se supone más de 13, porque antes es incapaz, pero ya tiene 13, pero tendrá grado de madurez. El hijo extramatrimonial, el apellido de ese, si se determina simultáneamente, lo mismo el apellido de cualquiera de los dos padres. Si se determina después, los padres acuerdan el orden. A falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos según el interés superior del hijo. Lo que pasa, el interés superior del niño lo determinan los adultos y le toca al juez en muchos casos decidir cuál es el supremo interés. Acuérdense que la ayuda del equipo interdisciplinario y grado de madurez, hay que oír y escuchar al menor y atender a las razones por las cuales quiere o no tener el apellido paterno o materno en su caso. Sin filiación determinada, lo mismo que es ahora, un apellido común. La persona con edad y grado de madurez suficiente, que no tenga, carezca de apellido inscrito, puede pedir la inscripción del que está usando. Bueno, eso es más o menos lo que está ahora, nada más que aparece machaconamente la edad y grado de madurez suficiente. El de los cónyuges, optar por usar el apellido del otro, con la preposición de o sin ella, pero cualquiera, ya no es más que la mujer puede optar por el del marido, no, el marido puede optar por el del marido. Sí, hemos pasado el tema. Y mirá, muchas veces le decimos billetera mata galán. Bueno, yo creo que acá puede pasar. Hoy las mujeres han hecho grandes conquistas, así estamos agotadas también, pero en muchos casos es la que tiene la solvencia que en algunos casos. Y pregúntenle a... Sí, es una sociedad. Sí, creo que esto es un cambio cultural el que tendría que darse. Pero habrá algunos casos que con Susana Jiménez y el Paco no creo que se case. Ella pagó caro el limpiar y correr. Sí, le costó caro. Pero esto es, el divorciado no puede usar el apellido del otro, excepto que el juez lo autorice por motivos razonables. Lógicamente que tendrá que haber acuerdo. El viudo puede seguirlo mientras no se case o constituya unión convivencia. El hijo adoptivo es más o menos lo mismo que ahora. En cambio, solo procede por justos motivos, nada más que ahora nos dice justos motivos, cuáles pueden ser. El seudónimo cuando adquiere notoriedad. Pero la verdad que no sé qué tiene que ver el seudónimo. La raigambre cultural, étnica o religiosa, bueno, por cuestiones religiosas o étnicas, que
haya alguna razón que pida el cambio. Afectación de la personalidad. Hay un caso que no me da risa, pero es un caso de jurisprudencia, donde una persona se llamaba Candelario, un hombre. ¿Lo conocen el caso? Carnicero. Resulta que hay un tipo de chorizo, yo tampoco me entero de fallos, que es el chorizo Candelario. Entonces, este pobre hombre en su medio laboral era objeto de burla permanente. Ahí cambio por justos motivos que lleva a ese cambio de... Entonces, en la realidad siempre sube. Se consideran justos motivos y